Hoy nos metemos de lleno en un misterio de esos que te dejan pensando, titulado El fantasma. La historia arranca con un matrimonio que a primera vista parece absolutamente perfecto, pero claro, como suele pasar, bajo esa superficie de perfección se esconde un secreto. ¿Y qué secreto? Uno que juega con esa línea tan fina que a veces separa el amor, la obsesión y sobre todo la fantasía. Bueno, pues para entenderlo todo, lo primero es conocer a la pareja protagonista. El narrador los describe de una forma que lo clava. Son la prosa y la poesía. Por un lado tenemos a Ramón. Él es la prosa, un hombre práctico, robusto, con los pies en la tierra. Y por el otro lado está Leonor, su mujer. Ella es pura poesía, pálida, nerviosa, una soñadora nata. Vamos, que son como el día y la noche. Y esta diferencia, ojo, es la clave de todo el lío que se va a montar. Y aquí entra en juego nuestro narrador, que es un pariente joven que los visita a menudo. Él ve que lo tienen todo: dinero, buena posición, una vida cómoda, una vida en teoría perfecta. Pero hay un pero. Él nota algo raro en el ambiente, una tensión, algo que no termina de cuadrar. Es esa sensación de que, aunque todo parece estar en su sitio, en el fondo hay algo que no funciona. Así que claro, de esa intuición surge la gran pregunta, que mueve toda la trama. ¿Qué misterio se esconde en esa casa? ¿Qué hay detrás de esa fachada de felicidad? Nuestro narrador se obsesiona un poco con descubrirlo. Y bueno, no nos vamos a engañar, la mirada tremendamente enigmática y triste de Leonor tiene muchísimo que ver en todo esto. Vale, pues vamos al momento en que todo empieza a desenredarse. O bueno, a enredarse más, según se mire. Una noche, el narrador, que está claramente enamorado de Leonor, está a puntito de declararse. Pero justo en ese momento ella lo para en seco, y lo hace para soltarle una confesión que va a cambiarlo todo. Imaginen la escena. Él a punto de abrir su corazón y ella le suelta esto, que necesita confiarle algo gravísimo, el terrible secreto de su vida. Vamos, que le corta el rollo romántico de golpe y le abre la puerta a su tormento personal. Le va a contar la historia de un supuesto amor prohibido, el gran remordimiento de su vida. ¿Y quién es el otro protagonista de este secreto? Pues claro, no podía ser un cualquiera. Se trata del Marqués de Cazalla, un personaje con una fama que le precede. Un perdido, un espadachín, un mujeriego de manual, vamos, un juerguista notorio. O sea, el candidato perfecto para una aventura prohibida y llena de drama, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema concreto? Toda la angustia de Leonor gira en torno a unas cartas. Unas cartas de amor que, según ella, le escribió al marqués en momentos de delirio. Ahora, claro, él las tiene, y para ella eso es como una bomba de relojería. Está desesperada, dice que haría literalmente cualquier cosa por recuperar esas cartas y borrar la prueba de su supuesto error. ¿Y nuestro narrador qué hace? Pues lo que haría cualquier joven enamorado y un poco impulsivo. Decide convertirse en el caballero andante de Leonor. Ni corto ni perezoso, al día siguiente se planta en casa del marqués. Su misión: enfrentarse a él y exigirle que devuelva las dichosas cartas. Pero claro, aquí la historia da un volantazo tremendo, porque el marqués, contra todo pronóstico, se queda a cuadros. No solo niega tener ninguna carta, sino que le jura y perjura por su honor que ni siquiera conoce a Leonor Cardona, que no la ha visto en su vida. Su negación es tan rotunda, tan sincera, que deja al narrador totalmente descolocado. Y con esto llegamos al meollo del asunto. Tenemos dos versiones que son como el agua y el aceite, totalmente incompatibles. Por un lado, la de Leonor, aventura secreta, cartas que la comprometen. Por otro, la del marqués: no la conozco de nada, no tengo ninguna carta. Aquí alguien miente, eso está clarísimo. ¿Pero quién? El narrador está atrapado en medio, sin saber qué pensar. Y cuando parecía que la cosa no podía ser más rara, el marqués suelta otra bomba. Le dice al narrador: «Oye, que no eres el primero que viene con esta historia. Resulta que el propio marido, Ramón Cardona, ya se había presentado allí hecho una furia, incluso buscando un duelo para defender el honor de su esposa». Y el marqués sigue. Le cuenta que cuando Ramón fue a pedirle explicaciones, él pudo desmontarle la historia pieza por pieza. Por cada supuesta cita secreta que Leonor había descrito, el marqués tenía una coartada de hierro, que si en esa fecha estaba en París, que si en la otra en Sevilla, que si en la de más allá en Londres. Vamos, que era físicamente imposible que la aventura hubiera ocurrido. A estas alturas, el narrador está que no sabe por dónde le da el aire. Así que decide cambiar de estrategia. Se olvida de sus planes de ser el héroe de Leonor y centra toda su atención en el marido, en Ramón. Piensa que quizá, solo quizá, él tenga la clave de todo este enigma. Y un buen día, en una conversación con Ramón, deja caer como quien no quiere la cosa el nombre del marqués. La reacción del marido es demoledora. Su pregunta, entre triste e irónica, lo confirma todo. Queda clarísimo que él es plenamente consciente de lo que pasa y que no se trata de una infidelidad real.
Entonces Ramón se sincera y le cuenta cómo descubrió la verdad. No la verdad de una infidelidad, sino de una alucinación. Primero, su amor por ella le hacía observarla tanto que sabía que era imposible que le fuera infiel. Luego empezó a sospechar que los delitos que ella misma se inventaba eran, pues eso, una fantasía. La visita al marqués lo confirmó todo. La aventura era una fantasmagoría. Y finalmente, ¿qué hizo? Resignarse. Aceptó vivir con esa falta imaginaria de su mujer, por amor, para protegerla. Así es como llegamos al corazón de la historia. Entonces, ¿qué es exactamente el fantasma del título? Pues no es el marqués ni un espectro. Es algo mucho más complejo y sutil, algo que vive únicamente en la mente de Leonor. De hecho, es el propio Ramón quien da la clave con una reflexión brutal. Él dice, ¿quién sabe si ese fantasma de pasión y arrepentimiento le sirve de escudo contra la realidad? O sea, plantea que toda esta película que se ha montado Leonor es en realidad un mecanismo de defensa, un escudo para protegerse de una realidad que, para su alma de poeta, es demasiado monótona, demasiado aburrida. El fantasma, por lo tanto, no es una persona, es la propia aventura inventada. Es una pasión, un peligro y un arrepentimiento totalmente imaginarios. Es, como lo define su marido, una fantasmagoría. Toda la emoción que su vida real, tan prosaica, no le daba, pero que su mente necesitaba con desesperación. Y esta historia nos deja flotando una pregunta muy potente, la verdad. ¿Por qué nos creamos nuestros propios fantasmas? ¿Para qué sirven estas ficciones que a veces nos contamos? ¿Son una simple evasión? ¿Un mecanismo de defensa? ¿O quizá una forma de darle un poco de chispa a una vida que sentimos demasiado gris? Es una reflexión muy interesante sobre esos fantasmas que en el fondo cualquiera de nosotros podría llegar a crear.